Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación y por su intermedio a las familias que nos están escuchando. Sabemos como gobierno que las cuentas de la luz son un tema importante para las familias chilenas y cualquier cobro injusto, sea cual sea su magnitud, debe ser siempre combatido. Esa es la convicción de nuestro gobierno. Como bien saben quienes nos están escuchando en sus casas, hace algunos días la Comisión Nacional de Energía publicó recientemente un informe donde se señalaba que se había detectado, abro comillas, una inconsistencia metodológica, cierro comillas, en los procedimientos aplicados a las tarifas o una parte de las tarifas eléctricas desde el 2017 a la fecha. Este problema, detectado en la metodología de cálculo por parte de la CNE, generó evidentemente una injusticia para con las familias. Cobros que no se deberían haber realizado en una parte de las tarifas eléctricas. Y es cierto que desde el 2017 ni los ministros de Energía, ni la CNE, ni las empresas eléctricas advirtieron de este problema metodológico. Pero también es cierto que somos nosotros gobierno ahora. Y por eso el presidente de la República ha determinado establecer responsabilidades políticas, en este caso, en el ex ministro de Energía, Diego Pardo. Y al mismo tiempo ha solicitado al actual ministro de Economía asumir la cartera de Energía en su calidad de biministro, quien además ha tenido experiencia anteriormente en la materia. Dicho esto, queremos evidentemente agradecer al exministro Pardo por su trabajo, desearle el mayor de los éxitos, pero también reiterar y recordar que las decisiones que ha tomado el presidente de la República y que seguirá tomando tienen como norte principal encontrar y hacer expeditos los caminos de solución para las personas y al mismo tiempo trabajar para que este problema que se arrastra desde el 2017 a la fecha no se vuelva a repetir. Y para eso ha encargado tareas específicas al actual biministro de Economía y Energía, Álvaro García, a quien le dejo la palabra. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer la confianza que me ha depositado el presidente de la República al nombrarme en este cargo. Lo ha hecho con dos claros mandatos. Primero, compensar a las familias por el cobro injusto de que han sido objeto. Esa va a ser una tarea principal, determinar la magnitud de ese costo y encontrar el mejor canal para compensar a las familias. También me ha señalado la importancia de mantener el acelerador puesto en aprovechar las enormes oportunidades energéticas que Chile tiene. Desarrollar el hidrógeno verde en el norte y el sur del país, seguir potenciando nuestra capacidad eólica y solar, seguir modificando nuestra matriz energética para hacerla más limpia y más competitiva y ojalá exportar al resto del mundo energía limpia. Esas son las dos tareas que el presidente me ha encomendado y que desde ahora adelante me aboco a ellas. Hola, buenas tardes, biministro. Quisiera que me señalara qué medidas va a tomar en específico para revertir este mal cálculo de las tarifas y también, por otro lado, si es posible que las cuentas de los próximos meses se recalculen y no tengan esa alza errada o hay que esperar definitivamente al decreto desde enero. A ver, primero quiero señalar que además el presidente me encomendó solicitar la renuncia al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, cosa que ya he realizado, y también iniciar una auditoría interna al interior de la comisión para ver cómo es que no se detectó este cobro indebido. Y junto con eso determinar los canales más efectivos para devolver a estos recursos a las familias chilenas. No quiero adelantar canales aún porque quiero interiorizarme con detalle de la mejor manera de hacerlo. Pero el decreto, ministro, ¿no es posible dictarlo antes? ¿Hay que esperar este plazo o existe algún mecanismo para anticipar esa medida?
como decía, esa es una posibilidad de anticipar el decreto, pero quiero ver cuáles son las más eficientes y después optar por la que más rápido le va a llegar a la familia. Ministro, la renuncia que se solicita es porque él tendría la responsabilidad técnica, el secretario tendría la responsabilidad técnica, y segundo, el tema de las compensaciones, ¿hay claridad de cómo se va a realizar eso? La responsabilidad de fijación de tarifas reside en la Comisión Nacional de Energía y por lo tanto la responsabilidad técnica en su secretario ejecutivo, y esa es la razón por la cual se le pide la renuncia. El canal más eficaz para devolver los recursos a la familia es algo que vamos a trabajar con mayor profundidad. El objetivo es que llegue lo antes posible. Ministra Vallejo, buenas tardes. Quería consulta sobre lo que usted también declaró. Dijo que el presidente ha determinado establecer responsabilidades políticas. De esto, si nos puede clarificar, ¿el presidente le solicitó la renuncia a Pardo o él la presentó? Bueno, él aceptó la renuncia y yo creo que es obvio y evidente que a solicitud también del presidente. El presidente entiende perfectamente lo que les decía anteriormente. Esto es algo que se arrastra del 2017 y si bien es cierto que ningún ministro de Energía anteriormente advirtió este problema, ni la comisión técnica mandatada por ley a calcular las tarifas, lo detectó, ni tampoco las empresas eléctricas. Nosotros somos gobierno ahora y entiende perfectamente que cuando se produce un problema de esta magnitud que afecta a las familias, que tienen una preocupación muy especial y diaria, ¿no?, en su economía familiar sobre las tarifas eléctricas, las cuentas de la luz, es que decide hacer valer la responsabilidad política, además de la responsabilidad técnica del organismo, insisto, mandatado por ley, técnico para establecer la fijación de estas metodologías de cálculo, ¿no? Una metodología que a todas luces generó una injusticia importante en las familias, independientemente, insisto, del orden de magnitud. Podremos decir que puede haber sido 2.000 pesos, 3.000 pesos, 10.000 pesos o menos, pero es una injusticia, ¿no? Son cobros que no correspondían a la metodología que sobreestimó la inflación y eso es algo que no se puede volver a repetir, además de las correcciones necesarias que se deben hacer, como decía el ministro de Energía y mandató el presidente a acelerar esos procedimientos. Lo importante es ver también qué es lo que falló de la Comisión Nacional Eléctrica, ¿no?, de Energía, que es una institución que existe hace bastante años en nuestro país y que no detectó este problema antes, ¿no? Porque necesitamos mejorar también la institucionalidad para que estas cosas no vuelvan a pasar. O sea, no solamente haber detectado este problema metodológico, sino que no se vuelva a repetir algo de tal magnitud hacia adelante. Ministra, acá igual hubo diferentes presiones, no solo por parte de la oposición, sino también por parte del oficialismo, diferentes parlamentarios y también la candidata del sector, Janet Jara, que incluso dijo que si ella fuera presidenta ya le habría pedido hace un par de horas la renuncia a Diego Pardo. ¿Cómo lo toman desde el gobierno y también si esto influyó finalmente en la decisión? Mire, ustedes saben que distintos candidatos y candidatas, parlamentarios, gente del mundo político se ha manifestado públicamente sobre este problema, ¿no? Pero el presidente lo que pondera es el impacto que tiene en las familias, sobre todo, ¿no? Estamos hablando, insisto, de un cobro que se hizo de manera injusta por un problema metodológico de una comisión técnica que debería haber hecho un cálculo adecuado a la realidad para lo que es el establecimiento de una parte de las tarifas eléctricas, y eso no se hizo adecuadamente y por lo tanto entiende que el impacto de las familias es lo gravitante para establecer responsabilidades políticas y técnicas en esta materia. Entonces, para resumir, esto tiene que ver con convicciones y con compromisos con nuestros compatriotas, más que por el pronunciamiento de un candidato u otro, de un sector político u otro, que además siempre son recurrentes frente a estas situaciones, ¿no? Pero lo importante y la centralidad son las familias chilenas. También preguntarle, bueno, sale el ministro Pardo del Frente Amplio, ¿van a haber reestructuraciones, entendiendo que ahora hay menos representación en este caso de esta colectividad, o se va a quedar el gabinete así como está, reestructuraciones en el comité político, etcétera? O sea, mire, las decisiones de ajustes o cambios de gabinete son exclusivamente del presidente de la República y él siempre pondera distintos elementos y lo principal es el cumplimiento de las tareas que por mandato tienen los ministros y el propio presidente, de alguna manera, con lo que esperan los chilenos y chilenas, ¿no? De que es trabajar todos los días por mejorar las condiciones de vida de las personas.
Ministra, había trascendido que el exministro Pardoux se había enterado de esta situación incluso antes de que saliera en la prensa. La pregunta es, ¿cuándo supo el ministro Pardoux de esta situación y cuándo se le comunicó también al presidente Gabriel Boric o se enteró a través también de los medios de comunicación de esta polémica? Bueno, lo que nos informó el exministro Diego Pardoux, lo que él ha señalado públicamente, que hace algunas semanas se enteró, y el presidente de la República me preguntó. Sí, una vez se emitió el comunicado de la CNE y se publicó el informe preliminar. Buenas tardes, quería consultarle a propósito también de las alzas en las cuentas de la luz que está programada para los próximos meses. ¿Esto tiene alguna incidencia en definitiva en que esta pueda ser menor? ¿Qué mecanismos son los que se pueden analizar bajo esa mirada en términos también de la compensación que puedan tener los clientes? Miren, independientemente de los procedimientos que lleve la SEC o los procedimientos de cálculo sobre las tarifas eléctricas en general, esto es un tema en particular que hay que resolver, ¿no? Efectivamente, la compensación o descuento en la tarifa de lo cobrado de manera injusta por el problema metodológico que tenía la Comisión Nacional de Energía es algo que se tiene que materializar, evidentemente, en las futuras cuentas de la luz. Y eso es lo que va a trabajar, efectivamente, el biministro Álvaro García. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Preguntarle, ministra, llevándola a otros temas de contingencia, respecto al reciente desafuero del diputado Joaquín Lavín León, sumado esto a distintos también desafueros que ya conocemos de los diputados y después también de conocerse este antecedente de que diputados ayer no asistieron a la Cámara a sesionar. ¿Cómo esto podría afectar al gobierno en su trabajo legislativo también junto a la Cámara de los Diputados y del Senado? Respecto a lo primero, la justicia está haciendo su trabajo, independientemente de los recursos, apelaciones o reclamos que hagan las partes involucradas, ¿no? O la parte acusada. En este caso, el diputado desaforado, ¿no? En segundo lugar, nosotros esperaríamos que, independientemente del contexto electoral o las campañas políticas que tengan que desarrollar los parlamentarios para sus reelecciones, exista un normal funcionamiento del Congreso Nacional, porque para que podamos gobernar hasta el último día, también necesitamos al Congreso funcionando como corresponde para tramitar los proyectos de ley que la ciudadanía está esperando. El día de hoy, por ejemplo, celebramos en Maipú el Día Nacional de los Profesores y Profesoras. Y la votación de un proyecto que les compete a ellos y a ellas que por falta de quórum del Congreso, obviamente no es una buena noticia para ellos y ellas, pero esperamos que pueda retomarse el trámite cuanto antes para justamente cumplirle a los profesores y profesoras, ¿no? Y así con muchos otros temas. Entonces, sabemos que hay mucho trabajo por hacer, sabemos que hay muchas cosas que tienen los parlamentarios, pero necesitamos que el Congreso pueda trabajar como normalmente lo hace, incluso más, porque estamos discutiendo la ley de presupuesto en paralelo para hacer avanzar el proyecto de titularía docente permanente, ¿no? El proyecto para fomentar la formación docente, el proyecto de sala cuna, el proyecto de subsidio unificado al empleo, el proyecto de inteligencia, luego prontamente el proyecto de reforma constitucional para el resguardo de las fronteras, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una agenda legislativa bien contundente. Sin ir más lejos, mi propio ministerio está tramitando el proyecto de televisión nacional en la Comisión de Hacienda y así. Entonces necesitamos trabajar de manera conjunta para poder sacar adelante esta agenda y sin este tipo de interrupciones no deseadas. Sí, para el ministro García, ya que no está el secretario ejecutivo de la Comisión